Muy buenas noches para toda la iglesia, Camino de Vida, Cruzada Cristiana de Ciudad Latina, y para todos aquellos que en este momento se conectan desde sus hogares, desde sus familias. Qué privilegio y qué bendición estar esta noche para escuchar la palabra del Señor. Quiero darle gracias al Ministerio de Alabanza que está haciendo un esfuerzo, está trabajando, sirviéndole al Señor a pesar de las circunstancias. Así que, muchachos, Dios les bendiga y amén. Declaramos que así es como lo acaban de declarar, que bueno y grande es nuestro Dios, y que a pesar de estas circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, veremos la bondad y veremos la grandeza del Señor. Así que, hermanos, gracias por estar así trabajando. Bendecimos a esta hermosa familia que le sirve al Señor allí desde Ciudad Latina, desde Llanos de Soacha. Nos estaban nuestros hermanos de alabanza bendiciendo con este tiempo de alabanza. Así que, hermanos, gracias al Señor por este tiempo. Quiero darle la bienvenida a esta nueva oportunidad de buscar al Señor. Y ahí donde estás, quiero invitarte para que oremos al Señor y vamos a ir a la palabra. Pero quiero que antes de que vayamos a la palabra, oremos por las necesidades de la iglesia, por las peticiones de la iglesia. Vamos a orar por las finanzas de la iglesia, que el Señor sea bendiciendo tu vida, que el Señor sea bendiciendo tu casa, que el Señor sea bendiciendo todas las áreas de tu vida y puedas ver la grandeza de Dios y la bondad de Dios, como lo declaraban nuestros hermanos en la alabanza, a pesar de lo que se está viviendo. Así que, amada iglesia, quiero invitarte ahí donde estás para que inclinemos el rostro, Señor, y Dios, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad. Te damos gracias por este tiempo, Dios, en que nos permites acercarnos a ti para escuchar tu voz. Te damos gracias, Dios, por tu favor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque has sido bueno para con nosotros. Nos has guardado, nos has cuidado. Señor, has tenido con nosotros compasión. Nos has mirado, Señor, con ojos gratos. No te has agradado en bendecirnos, Señor. Y te damos gracias, Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles que esté atravesando la iglesia, a pesar de los momentos difíciles que atraviese la sociedad, que atraviese el mundo, hemos visto tu mano, hemos visto tu poder, te hemos visto obrar, Señor, con prodigios y maravillas. Y hoy, en este tiempo, Dios, de tu palabra, en este tiempo, Señor, de buscar tu rostro, te damos gracias, Señor. Pero queremos delante de ti hoy presentar las necesidades de tu pueblo, las necesidades de toda la iglesia. Y quiero pedirte allí donde tú estás, si tienes una necesidad, si estás buscando algo, alguna respuesta de parte del Señor, levanta tus manos y adora al Señor. Señor, hoy te doy gracias por tu pueblo, que está allí desde sus hogares, desde sus trabajos, buscando tu rostro, que no ha sido un impedimento. Lo que está sucediendo en medio de la iglesia, en medio de la sociedad, no ha sido un impedimento para que busquemos de ti. Y quiero pedirte por tus hijos que en este momento están necesitando de una intervención tuya. Oro, Señor, para que te glorifiques con poder. Oro para que manifiestes tu gloria en cada familia, en cada hogar. Padre, te pedimos, gobierna sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras naciones. Y cuando tú traes tu gobierno, Señor, tu gobierno que es puro, tu gobierno que es perfecto, traerá todo lo que tus hijos necesitamos. Por eso, Señor, en esta hora, ora necesidad de tu pueblo. Mira aquel Dios que su alacena ha venido menguando, escaseando. Oramos para que el milagro de la multiplicación ocurra allí en esa alacena, en esa. Muchas gracias por esta oportunidad, Señor. Te damos muchas gracias por esta oportunidad, Dios. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Y ahí donde tú estás, ¿por qué no bendices tus finanzas? ¿Por qué no oramos por tu economía? ¿Por qué no dices, Señor, nada me va a faltar? ¿Por qué no le dices, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará? ¿Por qué no dices, Señor, yo no temo a lo que el mundo dice? ¿Por qué no le dices allí, Señor, yo no me angustio por lo que pueda estar viviendo? Porque sé que tú tienes cuidado de mí. Porque sé que tú tienes cuidado de tus hijos, porque sé que tú tienes cuidado de tu iglesia. En tus manos estamos seguros. Señor, bendice la finanza de tu pueblo. Allí, Señor, mira a tus hijos, Padre, que están sin empleo, abre las puertas. Mira a tus hijos allí, Señor, que necesitan un milagro financiero, que, Señor, están atemorizados por las circunstancias. Pero oro para que la ventana de los cielos sean abiertas y no haya un solo miembro de tu iglesia, que no haya un solo miembro, Dios, de los que en este momento están en esta transmisión, que se queden sin recibir tu
tu provisión milagrosa, tu provisión maravillosa, tu provisión sobrenatural. Dale más, al que tiene, dale más, Señor. Al que, Padre, el que le está haciendo falta, Padre, dale de sobra para que nunca le falte. Pero, Padre, hoy descansamos en que tú proveerás y bendecirás a tu pueblo. Señor, te damos gracias y te bendecimos. Te adoramos y sabemos que lo que viene es grande. Sabemos que lo que viene es glorioso, porque tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Allí donde tú estás, quiero invitarte a darle un aplauso al Señor, allí desde tu casa. En este tiempo, gloria al Señor. Tenemos la certeza de que el Señor se glorificará. Amén. Qué rico nuevamente estar en este tiempo de la palabra. Quiero compartir con toda la iglesia que hoy tuvimos un tiempo de ayuno glorioso. Estamos como toda la iglesia, Camino de Vida, Cruzada Cristiana, las diferentes sedes. Estamos en un tiempo de ayuno y estamos transmitiendo ese tiempo de ayuno, hermano. Gracias a usted que de pronto usted ha podido conectarse. Si usted por algún motivo no lo ha podido hacer, tranquilo, gracias por sus oraciones. Gracias porque sus oraciones nos sostienen, nos fortalecen. Le bendecimos. Y en esta oportunidad quiero decirte, hace un tiempo y tuve la oportunidad de estar con el apóstol Primitivo Varón, compartiendo un tiempo de alabanza de la vieja guardia, de aquellos que añoran nuestros abuelos, nuestros ancianos. Ha sido un tiempo de bendición y espero que si usted se pudo conectar, haya recibido la palabra con gozo y esa palabra produzca vida. Así que mañana vamos a volver a estar allí en transmisión. Será otro pastor el que estará allí compartiendo y predicando las escrituras, pero hermanos, somos la misma iglesia y estamos recibiendo del Señor. Así que hermano, quiero invitarle allí donde estás. Vamos a orar por la palabra. Ahí donde estás, por favor, te invito a que respires profundo y que olvides por un segundo todo lo que ha pasado hoy, todo lo que ha acontecido hoy, que por un segundo te conectes con el Señor, que por un segundo dejes de respirar el afán de la vida, que dejes de respirar la ansiedad del mundo natural y te permita sumergirte en el aire de la gloria de Dios. Ahí donde estás, adora al Señor y dile: Señor, en esta noche te pido que me hables, te pido que me enseñes. En esta noche te pido que tu gloria venga a mi vida. En esta noche te pido que tu gloria sea manifiesta. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias, como lo decían nuestros hermanos, grande y fuerte eres. Y sabemos que por medio de tu palabra vas a mostrar aún más tu grandeza y tu bondad. Y sabemos, Señor, perfectamente que esta palabra, si la ponemos por práctica, traerá bendición y fruto abundante en nuestras vidas. Te damos muchas gracias y te bendecimos, Señor. Habla que tu pueblo oye, en el nombre de Jesús. Amén. Y a mí quiero que por favor me acompañes al Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 26. Estamos en esta semana, iglesia, viviendo un tiempo de lo que en el mundo natural llamamos y nuestra sociedad llama la Semana Santa. Y hoy quiero traer, el Señor ha querido traer una palabra y me ha inquietado para que traiga una palabra que tiene que ver justamente con lo que aconteció en esos mismos días de lo que hoy el mundo conmemora. Mateo capítulo 26, versículo 47 en adelante, dice la preciosa palabra del Señor. Mateo 26, 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales y sacerdotes de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedme. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Versículo 50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se levantaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo al siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario de que así se haga, en aquella hora
Dijo Jesús a la gente: como un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén y amén. La palabra del Señor en esta oportunidad nos está mostrando el último tiempo de Jesús con sus seres cercanos. Aquí, en lo que la palabra nos acaba de relatar, nos está mostrando lo que fueron los últimos instantes, no propiamente de la vida de Jesús, porque de ahí para allá acontecieron unas demás cosas, pero la Escritura sí nos está mostrando aquí los últimos. La Escritura dice que de ahí en adelante solamente el Espíritu de Dios y el Padre acompañaban al Maestro en ese doloroso proceso de ir a la cruz por salvación del mundo. Pero lo que acabamos de leer nos muestra que esa fue la última vez que sus discípulos le vieron. Fue la última vez en que aquellos que él amaba y que se decían también amarle compartieron con él. Probablemente estos últimos minutos no fueron fáciles para Jesús, pero tampoco para sus discípulos. Minutos antes acababa de decirles que oraran por él porque estaba angustiado, pero se durmieron. Probablemente vino a sus corazones un cargo de conciencia, un sentimiento de culpa por no haber podido estar con Jesús cuando más se lo pidió. Pero finalmente la Escritura dice que pudo más el miedo, pudo más la angustia que sintieron aquellos discípulos que siguieron, que huyeron. La Escritura aquí, lo que acabamos de relatar, nos está mostrando que hubo una acción de un discípulo, una acción. En otros evangelios nos cuenta que es Pedro, quien sacando su espada impide que le quita la oreja a uno de los soldados de los sumos sacerdotes, del sumo sacerdote. Pero quiero decirte, allí en esa acción de querer defenderse, que le dijo que guardara la espada, que esa no era la manera de hacer las cosas. Finalmente esas fueron las últimas palabras que escuchó Pedro de Jesús. Ahí dice la Escritura que le empezó a seguir de lejos y después le negó y después terminó llorando amargamente. Pero Pedro por lo menos puede decir en esos últimos instantes: por lo menos intenté hacer algo, por lo menos intenté evitarlo, por lo menos actué y no se quedó con el cargo de conciencia de no haber hecho algo. Pedro era uno de los que se había dormido cuando Jesús les pidió oración, pero por lo menos este acto de acelerado, de valentía o de gallardía, como le queramos llamar, pudo haber en algo refrigerado la conciencia de este discípulo llamado Pedro, que pudo haber dicho: intenté evitar que al Señor se lo llevara. Pero los demás discípulos, dice la Escritura, huyeron. Los demás fueron y se escondieron. No podríamos juzgarlos, ¿sabes por qué? Porque muchas veces nosotros hemos sido igual. No podríamos decir que fueron cobardes, no podríamos decir que fueron traidores, no podríamos decir, porque de alguna manera el ser humano dentro de su interior se angustia, dentro de su interior se atemoriza. Y nosotros a veces nos atemorizamos y nos angustiamos. Y a veces reaccionamos como no queremos reaccionar en un momento de nervios, en un momento de angustia. Y sabes, por esa razón no nos atreveremos en esta noche a juzgar a sus discípulos. Pero sí habrán muchos que habrían podido ir para sus casas, quizás con la conciencia un tanto cargada de no haber apoyado a Jesús cuando más lo necesitaba. Pero la Escritura dice y avanza que después de eso, dice la Escritura, fue regresado a donde Herodes y luego vuelve a donde Pilato, donde finalmente se le da la sentencia de muerte. Iglesia, Jesús atraviesa uno de los momentos difíciles completamente solos. Tú ya y yo conocemos la historia. Ya te puedo contar quizás en esta hora lo que te he transcurrido del mensaje, lo que pudieron haber sentido sus discípulos, un tanto de cargo de conciencia, de miedo, de susto, de dolor, de culpabilidad. Pero hay algo que aquí en la Escritura que acabamos de leer no nos cuenta. Y sabes, eso es lo que tiene que ver hoy con el mensaje de la palabra. Porque hay un dolor que no quedó escrito.
porque hay un dolor que no quedó detallado. La Escritura nos muestra el sacrificio y la muerte de Jesús. La Escritura nos muestra el sufrimiento de Jesús, los 39 azotes, el maltrato, el insulto, la bofetada, el escupitazo. Nos muestra lo que sus discípulos intentaron hacer, lo que sus discípulos sintieron, miedo, angustia. Pero hay un dolor que no nos muestra la palabra. La palabra nos cuenta que Pedro lloró amargamente el haberle negado. La Escritura después nos muestra que Judas se ahorcó por haberle vendido. Pero aún así, la Escritura no nos muestra un dolor que evidentemente ocurrió. Y quiero decirte, iglesia, que así sucede en el día de hoy. No todo nos lo cuentan las noticias. No todo nos lo muestran las noticias. No todo nos lo transmiten los medios. Los medios nos cuentan una parte. Los medios nos cuentan una porción de la historia del día. Hoy quiero invitarte de pronto a reflexionar en esto. ¿Qué sucedería, iglesia, si un noticiero hoy nos contara el dolor de todas las personas de esta nación? Si así nomás un noticiero nuestro puede durar 2, 3 horas, si así fuera, no pasaría el día y no terminarían de contar todo el dolor que se vive. Pues lo mismo sucedió en la historia, lo mismo sucede en la palabra. La Escritura nos narra el sufrimiento y el dolor de Jesús. El sufrimiento estamos compartiendo otras tantas. Hay gente que sufre sin que nos demos cuenta. Hay gente que sufre que no sale por las noticias. Hay gente que sufre y que nunca quizás nos enteraremos. Iglesia, la palabra nos está mostrando de los últimos instantes de Jesús. Pero yo quiero hoy, a la luz de las Escrituras, de pronto de lo escondido que está en la palabra, probablemente no tenemos el conocimiento porque ningún escritor sagrado o el Espíritu inspiró, pero que evidentemente pasó. Y es que hubo una familia que cuando Jesús es arrestado, sufre más que cualquier otra familia en la historia. Me estoy refiriendo a una familia que atravesó un dolor profundo. Una probablemente estaba esperando que regresara a casa, pero nunca volvió. Y les estoy hablando de la familia de Jesús. Jesús, en su humanidad, en su naturaleza humana, tuvo una familia. Tuvo una madre, tuvo un padre adoptivo, José, que la Escritura en los últimos instantes de la vida de la vida de Jesús no nos cuenta qué era de la vida de José. Probablemente falleció tiempo atrás o alguna otra circunstancia pudo haber acontecido, pero sí la Escritura nos cuenta que Jesús tenía familia, que Jesús nació del vientre de una mujer llamada María y que tuvo más hermanos, que aún en medio de este pueblo, en medio de sus discípulos, esa misma familia participó, fueron de sus personas más cercanas. Pero aquí en la Escritura, iglesia, nos está mostrando la palabra, nos está mostrando la Escritura, el dolor de Cristo, el dolor de sus discípulos, pero no nos muestra el dolor de su familia. Los discípulos por lo menos tuvieron los últimos instantes con el maestro, los discípulos por lo menos tuvieron la última oportunidad para estar con él. Le hayan correspondido o no al orar por él, al acompañarlo, por lo menos pueden decir que estuvieron hasta en el último momento con él. La Biblia, páginas atrás o minutos atrás o horas atrás de aquel día, nos muestra que Jesús no estaba con su familia. Desde muy temprano Jesús se levanta. Era el último día que Jesús había dormido en esa casa. Era el último día que Jesús se despedía de sus seres queridos. Era el último día que Jesús quizás había comido sentado en la mesa con sus hermanos y su mamá. Y la Escritura dice que salió a hacer sus actividades de ministerio. Salió y estuvo en varios lugares. Estuvo haciendo la obra, estuvo enseñando, sanando, estuvo predicando, estuvo llevando el cumplimiento del propósito aquí en la tierra. Pero sabes, Jesús salió de casa y nunca volvió. Jesús salió de casa y jamás volvió a abrazar a esa mamá. De hecho, la última vez que la volvió a ver, no la podía abrazar porque estaba pegado a un madero.
Hoy quiero hablarte del dolor de esos que a veces desconocemos. Hoy la Escritura quiere traernos a memoria que hay gente en medio nuestro, en medio de las mismas circunstancias, que sufre, que llora, sin que los medios lloraron sus hermanos. La Escritura no nos cuenta cómo pudo haberse sentido esta madre cuando le llega la razón. Aquellos, y si quizás de pronto hay alguien que me está escuchando y que ha vivido ese momento y que ha vivido esa etapa, sabes que es triste y sabes que es doloroso, pero sabes una cosa, no sabemos cómo María tomó la noticia, porque en esa oportunidad María y sus hermanos quizás a esas alturas de la noche estaban esperando que Jesús viniera y golpeara y dijera: regresé a casa. No conocemos algo de la rutina domiciliaria o familiar o hogareña de Jesús. No sabemos si cuando Él llegaba a casa es como alguno de nosotros que dice: ya llegué, y suelta sus cosas y va y saluda. No sabemos, la Escritura no nos muestra cómo era Jesús cuando llegaba a casa, pero de algo sí podemos estar seguros: esa mamá quería que su hijo regresara. Esos hermanos querían que su hermano regresara. Pero sabes, la historia nos cuenta que no fue así. La historia nos relata que no ocurrió así, iglesia. Lamentablemente hubo una familia que en la madrugada se despidió de su hijo y de su hermano, pero nunca más lo volvieron a ver. Iglesia, esta familia vivió un dolor. No sabemos si lo reiteraré varias veces. No sabemos esta mujer cómo sintió dolor. ¿Quién le llevó la razón? ¿Quién fue el que fue corriendo a su casa y le dijo: María, ya te enteraste? María, ya supiste los últimos acontecimientos. Y María probablemente diría: ¿qué pasó? Y María le hubieran dicho: María, tu hijo está preso. Tu hijo está preso, está allí frente a Poncio Pilato, frente a Herodes o a Caifás. No sabemos en qué momento María se enteró. No sabemos si se desmayó con la noticia. No tenemos conocimiento si sus hermanos se angustiaron. ¿Sabes, iglesia? Hoy contamos con estos elementos, hoy contamos con la tecnología. Y esa tecnología nos permitiría estar un poco más cerca, aunque entre comillas estemos lejos, valga la comparación. ¿Sabes? Yo puedo hoy contactarme con alguien y saber cómo está sin tenerlo cerca. Pero en ese entonces, María, no. Me contaron que un amigo tuyo, de tus discípulos, te traicionó. Me contaron que Judas te vendió por 30. No, ella no le había podido decir eso, iglesia. Ella no había podido manifestarle. No podía llamar y preguntar cómo estaba su hijo. Amada iglesia, en ese entonces no había medios de comunicación. No podía llamar o buscar por internet en qué cárcel estaba, en qué calabozo estaba. No podía averiguar en qué hospital estaba o en qué medicina legal. No, quiero decirte, ella estaba completamente desconectada de su hijo. Sus hermanos estaban desconectados de aquel con el que crecieron. Y sabes, la Escritura no nos cuenta que una familia que sufrió, pero evidentemente debió haber sido así. Iglesia, María finalmente y sus hermanos se enteran y llegan a la cruz. Llegan con Juan, el discípulo amado. Y María llega allí, llega no solamente a la cruz, sino lo acompaña en todo el proceso de tortura, en todo el proceso de tormento. Oh, siempre hemos escuchado todo lo que sufrió Jesús y lo que la culpabilidad de sus discípulos. Cómo lloró Pedro amargamente al haberle negado y cómo se ahorcó Judas. Pero no nos cuenta el dolor de una familia. No nos cuenta de esa familia que dolió. ¿Sabes, iglesia? Hasta en esto quiero decirte, hasta en esto nos muestra que hay una realidad. La familia de Jesús también sufre como mucho, nadie se entere. Momentos crueles sin que nadie me ayuda. Quiero decirte, Jesús, la Escritura nos muestra que la familia de Jesús sufrió en silencio. Amada iglesia, y sabes, la Escritura de pronto no es que nos oculte, pero se reserva los detalles. Probablemente fue muy fuerte. No nos imaginamos a María preparándole algo de comer para llevarle a Jesús a la cárcel. Si hay alguna madre que me escucha que tuvo que pasar por ese proceso de ir a visitar a un hijo a la cárcel, sabe que no es fácil.
sabe que no se puede dormir, sabe que no se puede vivir tranquilo. Buscaría ayuda. En ese entonces no estaban los abogados que hoy conocemos. Quizás en su tiempo esta familia hubiera vendido todo lo que tenía para poder ir y rescatar a Jesús de la cárcel. Pero estaban impotentes, estaban con las puertas cerradas, estaban sin posibilidad alguna, iglesia. Y hoy quiero decirte, es hora de que la iglesia entienda que esa realidad no cambia. Estamos en Semana Santa, estamos en un tiempo de reflexión y de recordar el sacrificio de Jesús. Pero quiero decirte, amada iglesia, aún todavía hay familias que sufren sin que nadie se... Iglesia, si no lo contaran, no cabrían los noticieros. Si no lo contaran, los medios no alcanzarían el tiempo. Hoy quiero decirte, y es hora que la iglesia actúe frente a esa realidad. Amada iglesia, hoy quiero hablarte de esta palabra, porque la iglesia ha perdido la compasión. Porque la iglesia, en medio de estas circunstancias, la sociedad en medio de estas circunstancias, a veces se encierra en sus propios problemas. A veces se encierra en sus propios intereses, en sus propias prioridades. Iglesia, la compasión es algo que hoy en día está agonizando. Muchas veces nos acostamos a dormir, plácidos, tranquilos. Tenemos un plato en la mesa, tenemos que comer. Tenemos a los nuestros acompañándonos. Pero hay familias que sufren. Hay familias que no pueden decir lo mismo. Y sabes, muchos de ellos lo hacen en silencio. Hoy es el momento para bendecir al que sufre. Que se dé cuenta que la iglesia de Cristo puede ser un instrumento para calmar la agonía de otro, que quizás no está publicando su desgracia, que de pronto no está publicando su dolor, pero que no por eso no significa que no llore. María no salió a contarle a nadie lo que estaba viviendo. María no salió corriendo a contarle a nadie que tiene un hijo preso. Pero el dolor de esa madre solo el Señor lo conoce. El dolor de esos hermanos solo el Señor lo conoce. Y hoy quiero hablarte a ti, iglesia, porque Dios quiere que seamos instrumento para poder ser bendición a las familias que sufren calladas. Amada iglesia, hoy hay muchos que no publican si tienen mercado o no. Hoy hay muchos que no publican si tienen un hijo enfermo o no, si tienen un cáncer o no. Pero sabes, hoy la Escritura nos reta a identificarnos con el que sufre. Porque del hecho que no se publique, porque del hecho que no, mucho menos su dolor. Pero eso no significa que no fue una familia que lloró. Tenía a su hijo y fue la última vez que lo vio, que quizás querría abrazarlo de despedirse de su hijo. En la cárcel no se le permitió visitas. Lo poco que vio a su hijo fue siendo escarnecido por los soldados, viéndolo azotar. Sus hermanos quizás tratando de buscar el mecanismo, la manera de poder minimizar el impacto de tal dolor. Pero igual finalmente no pudieron. Iglesia, yo aquí quiero hablarte y quiero decirte de manera muy especial, es hora que la iglesia despierte a ayudar al que sufre en silencio. La escritura en esta noche, la palabra de este título, el título de este mensaje es: ¿y esta por qué llora? Sabes que la escritura más adelante nos cuenta, la escritura más adelante nos relata que Jesús se acerca, está en la cruz, que Jesús está allí muriendo, está moribundo, y se acerca María. Se acerca María a la cruz, y de pronto en esta Semana Santa vas a ver alguna película o algo parecido. Pero la escritura nos cuenta y la escritura nos dice que se acerca María y un soldado no la deja pasar. Y otro soldado le dice: déjala, es su madre. Iglesia, hoy quiero decirte, es necesario que nos demos cuenta que al igual que la familia del Señor, hay muchos que en este momento la gente desconoce, son anónimos, que si no te los presentan, no conoces de dónde vienen. Pero hay un dolor que muchos viven en silencio. Amada iglesia, el Señor quiere despertar hoy en el corazón de nosotros la compasión por el que sufre en silencio.
La palabra dice que esta mujer, María, la madre del Señor, se acerca a la cruz. Y sabes, no se acerca ni regocijante, no se acerca tranquila, se acerca como cualquier mamá se acercaría a su hijo. Se acerca como aquella mujer angustiada. Pero sabes, una familia que lloró. Ahora, iglesia, aquí es donde quiero aterrizar el mensaje y decirte, así hay familia. Pero lamentablemente no se ha solucionado lo que viven. Lamentablemente no se ha solucionado lo que están sufriendo. Y sabes, se necesita de una iglesia que entienda que es necesario que una iglesia despierte para que sea el instrumento de Dios para cambiar esa realidad. Finalmente María estaba en casa cuando fue arrestado. Pero sabes, alguien le debió avisar. Alguien fue hasta allá, alguien, mientras los demás discípulos se escondieron y huyeron, mientras los demás discípulos se ocultaron por miedo a lo que podía pasar. La escritura nos cuenta y la escritura nos dice que hubo finalmente una madre y unos hermanos que se enteraron. Amada iglesia, llegaron a donde Caifás, llegaron a donde Herodes, llegaron a donde Pilatos, llegaron a la cruz. Alguien les avisó. Alguien no se escondió. Escúchame esto, alguien no se escondió. Alguien fue hasta donde ella se encontraba y le dijo: María, te tengo una mala noticia. A tu hijo lo han arrestado, pero sabes, cuentas conmigo. Vamos, te acompaño. Vamos a mirar qué se puede hacer. Probablemente hubo una mano amiga que tendió la mano. Probablemente no sabemos cuál era la instancia de la casa de María hasta el lugar de reclusión del Señor. No sabemos si tuvo que tomar algún transporte rápido para llegar pronto o no. Pero estoy seguro que esa persona que le avisó, esa persona que fue y tocó la puerta de María, que no se ocultó, sino que fue y tocó la puerta, quizás fue la misma persona que le acompañó. Quizás fue la misma persona que le dijo: vamos, y si hay que pagar pasaje, pagamos pasaje, y si hay que coger bus, cogemos bus, diciéndolo si fueran estos tiempos. Si nos toca coger un taxi, lo hacemos. María probablemente pudo haber dicho: si estuviera en este tiempo, no tengo plata para ir. Otros le dirían: no se preocupe, que algo hacemos. Sabes, finalmente, aunque la escritura nos muestra, nos muestra que este momento difícil de esta familia no salió escrito, pero existió. Tampoco nos muestra, pero probablemente existió alguien que le tendió la mano. Por eso yo quiero hacer un llamado a la iglesia de Cristo. Quiero hacer un llamado a la iglesia del Señor para que se levanten anónimos que bendigan anónimos. Que se levanten anónimos que se levantan al que no manifiesta su dolor, pero sufre. María para aquellos soldados era una anónima, era una desconocida. Si no es porque otro soldado le dice: déjala que es su madre, nadie se entera. Pero la podrían ver llorando y muchos dirían: ¿y esta por qué llora? ¿Y esa mujer por qué llora? Pero sabes, hubo una familia que finalmente le tendió la mano, la llevó, la ayudó, la llevó hasta donde, le llevó la razón, le llevó el mensaje, la consoló en el momento difícil. Luego la acompañarían hasta donde estaba el Señor y finalmente la acompañarían hasta la última morada de su hijo. Se necesitan familias que apoyen otras familias. Iglesia, es hora que rompamos con el egoísmo. Es hora que rompamos ahora mismo con el individualismo que existe en medio de la iglesia. Porque muchos en lo que estamos viviendo hoy estamos aterrorizados, asustados, que de pronto pensamos que nosotros no podemos sufrir. Pero ¿te has preguntado por el que llora? ¿Te has preguntado por el que no sale publicando, que no tiene mercado? ¿Te has preguntado por ese que no sale publicando, pidiendo ayuda? Hay muchos, que sea por pena, que sea por temor, que sea por no ser carga, se comen su dolor, se callan su agonía. Pero hoy es hora que la iglesia se dé cuenta
que el hecho de que no lo publiquen en las redes, que el hecho que no lo publiquen los medios, como en la palabra no se publicó el sufrimiento de María y su familia, eso no quiere decir que lo mismo suceda alrededor nuestro. Quizás más cerca de ti hay gente que sufre. Quizás más gente de más cerca a ti sufre sin que te des cuenta y tú lo saludas. ¿Cómo estás, vecino? Y él lo dice, bien, vecino, pero mentiras. Probablemente no ha comido, probablemente no ha cenado, probablemente tiene enfermedad. ¿Sabes? Hoy me llamó una mujer y me dijo, pastor, tengo hepatitis C y nadie sabe. Pero se lo cuento a usted para que ore. Le pregunté cuánto tiempo llevas así, me dijo, llevo tanto tiempo. Me di cuenta que lloró sola, me di cuenta que vivió un infierno sola, me doy cuenta que estaba viviendo un suplicio sola. Pero sabes, iglesia, no solamente hay una, hay muchas. Iglesia, le hablo a los de la casa de Ciudad Latina. Ciudad Latina necesita que actuemos como iglesia. ¿Sabes? Hay muchos trapos rojos, hay mucha hambre y hay mucha necesidad. Pero así como hay muchos que ponen el trapo y dicen, no tengo que comer, hay otros que no lo cuentan, pero que también sufren. Iglesia, es hora que nos despertemos y seamos el instrumento de Dios para hacer esos que en los momentos más difíciles de otras familias estemos para dar el apoyo y la fortaleza que solo el Señor puede dar. Iglesia, quizás más cerca de lo que piensas hay alguien que llora y sufre. Dios está pidiendo que como iglesia actuemos. Iglesia, hoy quiero hacer un llamado. Perdóname si utilizo este medio para decir, si lo puedes hacer, bienvenido. Si no lo puedes hacer, también bienvenido, tranquilo. Esto es para aquellos que lo puedan hacer. Pero queremos tener 200, mínimo 200 mercados para llevarles a los que no comen. Me duele los que no comen. Me duele en estos días que he estado en ayuno. ¿Sabes? No he comido porque estoy en un tiempo con el Señor y la iglesia. Pero hay muchos que tienen un ayuno forzado. Y mi intención no es manipular tu corazón. Mi intención no es hoy sembrarte lástima por nada. Solo quiero decirte, al igual que la familia de Jesús, hoy hay familias que lloran y que necesita gente que como aquella mujer o aquellas personas le avisaron a María, la acompañaron en todo el proceso doloroso de su hijo. También hoy se levanten familias que apoyen a los que sufren y los acompañemos en este momento difícil. Quizás me dices, pastor, yo estoy peor. Pues bienvenido, que no lo cuentes para que seamos esos instrumentos también para apoyarte. Pero si tú puedes, si te nace en el corazón, si Dios te mueve las fibras hoy, quiero decirte, sé los instrumentos, el instrumento de Dios, para que otro deje de sufrir menos de lo que está sufriendo normalmente. La iglesia necesita ser compasiva, la iglesia necesita misericordia. Iglesia, quiero decirte, están abiertas las puertas. Si quieres apoyar en estos días un hermanito, bueno, no sabes la alegría en esos rostros. No te imaginas la satisfacción en esos rostros. Y muchos de ellos decían, pastor, gracias. Dígale a ese otro hermano, porque fue un hermano que bendijo la iglesia. Dígale a ese otro hermano que gracias. ¿Sabes? Podemos ser instrumento de Dios cuando otros lloran en silencio. Así que ahí donde estás, yo quiero invitarte para que oremos al Señor. Y por un momento deja de pensar, yo sé que tú necesitas cosas. Yo sé que tú necesitas respuestas de lo alto. Pero donde estás, quiero invitarte. Ahí donde estás, quiero invitarte para que pensemos en otros que quizás no nos lo han dicho, pero lloran. Y si tú eres de los que dices, Señor, hoy quiero ser como esa familia que quizás ayudó a María, que quedó en el anonimato. Hoy también quiero ser unos para ayudar a las familias que sufren allí en mi tierra, allí en mi barrio, en mi cuadra, en la iglesia. Para las familias que están aguantando alguna necesidad.
Yo quiero ser de esos que no se esconden, de esos que no huyen, sino que van y apoyan a la familia que llora y la acompañan en el proceso. Yo quiero invitarte para que oremos al Señor, para que Dios nos abra puertas y podamos ir a cuánta medicina el que no tiene, una cuanta provisión el que no tiene, porque es lo que la iglesia debe hacer. Iglesia de familias, aquí ahí donde estás, oremos al Señor y bendigamos al Señor. Gracias al Señor, gracias. Gracias, Señor, en este tiempo. Gracias, Dios, gracias, Señor. Hoy te bendigo en esta hora, por esta oportunidad, Rey de Gloria. Y te quiero pedir, Señor, que seas perdonando tu iglesia. Si en algún momento digo a la iglesia de Cristo, si hemos sido indiferentes, si hemos sido, Señor, egoístas, si nos hemos conformado como yo como, ¿qué me importa que otro no coma? Como yo estoy sano, ¿qué me importa que otro esté enfermo? Como yo estoy bien, ¿qué me importa si otro sufre? Esa no es la iglesia, Señor, que tú enseñaste. Esa no es la iglesia que tú dejaste. Por eso, Señor, en esta hora te pedimos perdón por las veces que hemos sido indiferentes, por las veces que hemos sido egoístas. Señor, y hoy quiero decirte, cuenta conmigo para llevar un pan, una panela, un azúcar, para llevar quizás unas aspirina, si es que no tengo mucho, pero poder llevarle algo a alguien que sufre. Señor, yo no me imagino cómo la mamá de Jesús sufrió en silencio, y así hay muchas familias que lloran en silencio. Señor, perdónanos. Gracias por las autoridades, gracias porque aún hay empresas que se están moviendo, porque aún hay personas que se están moviendo, porque hay gente que ni conoce al Señor, pero en tu corazón les puede ayudar a otros. Cuánto nomás la iglesia debe ser testimonio. Mira las empresas que han hecho, y podríamos decir ellos tienen millones. Oh Señor, lo están haciendo, pero Padre, nosotros aún de lo poco podamos apoyar. El que tiene 3 panelas, que pueda dar una. El que tiene 5 libras de arroz, que dé una. El que tiene 10 libras de papa, que dé 2 papas. Pero que, Señor, que seamos una familia, que se puedan ayudar a otras familias. No nos importa tener fama. No nos importa si no queremos inscritos. No nos importa si no salimos en la historia. Pero que con eso haya una familia que sufra menos. Señor, bendigo a la iglesia. Y desde este lugar te pido, Espíritu Santo, suelta ahora. Suelta compasión sobre los corazones. Suelta compasión. Que nos duela el que llora, que nos duela el que sufra, que nos duela el que no dice nada, pero de por dentro se está muriendo. Oramos por la familia Sáenz que tiene hepatitis C. Desde este lugar la bendecimos, familia Sáenz. Declaramos sanidad sobre esa familia. Y declaramos que no morirán, sino que vivirán. Oramos por aquel que no tiene alimento y creemos que se va a llenar esa alacena, que se va a llenar esa provisión, que van a tener cosas porque tú les vas a proveer. No levanta tus manos como el arroz. No te preocupes si nos vamos a demorar un segundo más. No vas a tener que coger curso de tu casa. Solo apagarás en el medio el televisor, el computador y te irás a tu cama. Pero oras, Padre, y dile, Señor, ayúdame a ayudar. Ayúdame a ayudar. Ayúdame a ayudar al que no tiene. Sin reservas ni condiciones, te serviré, Señor. Gracias por los hermanos que han venido trabajando para que en Ciudad Latina haya que comer. Gracias porque hay gente en Ciudad Latina que va a comer gracias a otros que se van a mover. Gracias, Señor. Gracias porque vamos a sacar la iglesia de las 4 paredes y las vamos a llevar, Señor, a otros que quizás no te conocen, a otros que necesitan. Gracias, Dios, gracias. Sin reservas y condiciones te serviré. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias.
Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Condiciones te serviré. Señor, y aquel que dice, yo quiero, provee. Aquel que dice, cuenten conmigo. No importa si no nos enteramos, si no se entera el mundo, pero hazlo, iglesia, hazlo. Hazlo, apoya, ayuda a otros. Muévete, haz lo que Jesús haría. ¿Sabes? Si Jesús no hubiera estado preso, si otra mujer lo hubiera hecho, otra familia, Jesús hubiera estado allí ayudándola. ¿Sabes? Jesús se acercó a la casa de Jairo. Y cuando llegó y la niña estaba muerta, le dijo a esta mujer, a la mamá de la niña, a la esposa de Jairo, le dijo, mujer, ya no llores más. ¿Sabes? Él no va a decir, ¿usted por qué llora? No, él te identificó. Y él dijo, aquí estoy para solucionar tu crisis. Aquí estoy para solucionar tu problema. Y lo mismo pide que la iglesia de Cristo haga hoy. Señor, te doy gracias. Gracias, Dios. Te alabamos. Te bendecimos, Señor. Y te damos gracias porque tu palabra no volverá vacía. Y gracias. Y si hay algún hermano o alguien que me escucha desde otra nación, que quiera apoyar esta obra, que quiera apoyar a las familias de Ciudad Latina, te recomienda. Gracias. Si hay alguien que dice, pastor, no puedo, me gustaría, tranquilo, no te preocupes. Dios un día te abrirá la puerta. Dios un día te permitirá y te dará la oportunidad para hacerlo. Pero por lo menos ora por nosotros. Ora para que las puertas se abran. Ora para que las puertas se abran. Gloria a Dios, un hermano ya bendijo con 30 mercados. Otro hermano hoy tocó puertas en barrio y tiene 5 mercados más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sabemos que así vamos a bendecir a nuestra tierra. Gracias, Dios. Por favor, ayúdanos. Y si este mensaje lo escucha alguien, algún empresario, quiero decirte, hay gente que te necesita. Hazlo, muévete. Iglesia, gracias, Señor. Gracias, Dios. Y fuerzas te serviré. Gracias, Señor. Yo lo haré. Gracias, Dios. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y vamos a ver cómo uno cae en los trapos rojos de Ciudad Latina. Vamos a ver cómo uno se guarda. Gracias por el alcalde de España. Lo bendecimos. Que se está moviendo. Gracias por los almacenes que están trabajando en esto. Gracias por las personas, los supermercados que han aumentado mercados. Gracias. Dale más. Bendice a sus negocios. Bendice a los bancos de alimentos. Bendícelos, Dios. Porque es gente que no pregunta, ¿y esto por qué lloran? Sino que se mueven a vivir y a nuestro alcalde. Bendecimos a nuestras autoridades. Bendecimos a los que se han movido. Y te damos gracias. Porque no somos la iglesia que preguntará, ¿y esta por qué llora? Sino que somos la iglesia que le dirá, ya no llores más. No nos pregunta, no diremos, ¿y Ciudad Latina por qué sufre? No, somos los que diremos, Ciudad Latina, ya no sufras más. Le damos gracias al Señor. Dale un fuerte aplauso allí donde tú estás. Gloria a Dios por tu palabra. Iglesia, que el Señor te bendiga, te guarde. Y movámonos, porque hay gente que llora en silencio y que necesita que la iglesia de Cristo se haga sentir. Doy gracias a Dios por los que no conocen al Señor y se han movido. Cuánto nomás la iglesia, que debe ser protagonista en ayudar y bendecir a otros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y bendiciones este domingo. Por favor, dale like a estos videos. Compártelos, por favor. Suscríbete al canal. Queremos mejorar la calidad de la señal. Necesitamos 1000 suscriptores. Ayúdanos para que nos permita poder transmitir en vivo sin ningún tropiezo de red. Solamente te pido esto: divulga este video, estos videos, da link a esto, suscríbete y por favor sigue predicando la palabra. Si tú, oral de Ciudad Latina, les decimos, les amamos.